Hola, damos comienzo al módulo de patología cutánea en lo referente a los casos clínicos. Es el módulo número 21 y ya estamos llegando al final de esta cursada. Vamos a presentar el primer caso, que corresponde a un hombre de 66 años que presenta una lesión nodular en el ala nasal que posteriormente se ulcera, según relata el paciente. Evidentemente, esto se halla en la punta de la nariz. Vemos que es una lesión de tipo ensacabocado, bien delimitada. El centro se halla ulcerado y por eso tiene esa coloración variada, con áreas más hemorrágicas. Presenta además otras áreas de aspecto fibrinoide, de ese color blanquecino, brillante, y es de resaltar que el borde es bien delimitado, que está levemente sobreelevado y que además este paciente presenta algunos vasos telangiectásicos que convergen en los bordes de esta lesión tumoral. Otro ejemplo, acá tenemos de otra localización de este tipo de patología. En este caso estamos en presencia de un tumor que se observa en la frente de otro paciente añoso. Fíjense que presenta una piel dañada con elastosis, probablemente daño actínico y daño senil. Y bueno, la lesión también es sobreelevada, también presenta un rodete sobreelevado en la periferia, el centro está deprimido y ulcerado, y en esta diapositiva se observa mejor esa presencia de vasos telangiectásicos que se encuentran en los bordes de la lesión neoplásica y que son características de este tipo de lesión. Acá otra ubicación frecuente en el párpado inferior y nuevamente observamos las mismas características macroscópicas. Una lesión bien delimitada con un borde neto, un reborde sobreelevado y si pudiéramos observarlo más próximamente veríamos que probablemente también se observe en esta lesión la presencia de vasos telangiectásicos en el borde del tumor. Es de destacar entonces, con las lesiones que vimos hasta ahora macroscópicamente, que todas se han presentado en pacientes añosos, es decir, en pieles que tienen daño actínico y pieles con daño senil, que tienen las mismas características, son bien delimitadas, sobreelevadas, algunas pueden ulcerarse y otras no, y también es de destacar que todas las lesiones que vimos hasta el momento se encuentran en la cara, y esto es importante porque es una zona que está permanentemente expuesta a la luz solar. Este tipo de lesiones obviamente se va a realizar probablemente una biopsia incisional en un primer momento, sobre todo las biopsias de tipo sacabocado o tipo punch cutáneo, que son aquellas en las cuales se obtiene un pequeño fragmento del área central o del área representativa del tumor para arribar al diagnóstico histológico de ese tumor. Una vez que nosotros tenemos certeza del diagnóstico histológico, se va a realizar la biopsia escisional, es decir, la resección completa de la lesión. Obviamente, en este tipo de lesiones vamos a tener que tener un margen de seguridad determinado por el tipo de lesión. En el caso de estos tumores, con tener un margen de tejido sano milimétrico ya es suficiente para que el cirujano pueda considerar ese margen libre o no comprometido por lesión tumoral. Y eso es importante también, que requieran un margen estrecho, un margen de resección quirúrgica estrecho, justamente porque, como veíamos en estos ejemplos, una de las localizaciones más frecuentes va a ser en la cara.
Entonces, en esos campos, el cirujano va a tener poco margen para dar un margen justamente más amplio. Son zonas complejas, como es alrededor de los párpados, en la zona de la nariz, y realmente es mucho mejor tener que sacar menos tejido por los fines estéticos y por fines funcionales en este tipo de localización. Acá tenemos la imagen histológica de esta resección escisional de toda la lesión, donde vemos que ya este aumento, podemos ver que es una lesión de aspecto bien nodular, tiene un borde bien delimitado en el margen inferior y tiene diferentes patrones microscópicos que adoptan las células tumorales, como acá se nombra. Hay áreas de aspecto quístico o microquístico, que son las que se observan acá en la imagen arriba y a la derecha. Hay áreas más sólidas o nodulares, como las que vemos en el centro de la lesión, y también pueden tener algún patrón de tipo trabecular o cordonado, según cómo se dispongan estas células tumorales. Lo importante es definir que el carcinoma vasocelular es una neoplasia maligna cutánea de origen epidérmico, y entonces el origen va a estar dado en las células basales de la epidermis. Tenemos otra imagen microscópica en la cual observamos acá la epidermis está conservada, no se observa ulceración. Hay áreas de adelgazamiento importante de la epidermis, que obviamente cuando es un tumor de gran tamaño, este aplastamiento de la epidermis, esta erosión, va a llevar también a que perdamos el tejido epidérmico y la lesión se ulcere. Y lo importante es la disposición, en este caso de patrón nodular, de estas células proliferantes. Las características principales que, como el nombre define a esta lesión como carcinoma vasocelular, sus células van a ser de esa coloración basaloide, una coloración basófila, y su origen va a estar dado en las células basales de la epidermis. Otra característica importante de estos tumores a nivel histológico es que las células neoplásicas se van a disponer, en este caso formando nódulos, y en general las células de la periferia de esos nódulos van a adoptar un patrón de lo que se denomina empalizada periférica. Es decir, en la periferia de los nódulos tumorales las células van a estar bien orientadas, formando como una empalizada que las va a dividir del tejido colágeno subyacente. Otra característica importante, además de la empalizada periférica que presentan estos tumores, va a ser este espacio claro que se va a dar entre el estroma y las células tumorales. Esta retracción o este espacio también es clave en el diagnóstico de los carcinomas vasocelulares. Entonces tenemos el aspecto basófilo de las células, son uniformes, tienen escaso citoplasma, de una coloración bien azulada, se van a disponer en diferentes patrones, tanto sea quísticos, nodulares. Esto es uno de los patrones más frecuentes, el patrón nodular. Pueden también adquirir un patrón reticular y siempre van a presentar la empalizada periférica y la retracción del tejido del estroma que los va a rodear. Otra imagen microscópica, en este caso nosotros podemos observar bien la formación de esto que se denomina empalizada periférica. Fíjense cómo las células se ordenan perfectamente, son bien paralelas entre ellas, formando como una empalizada o un muro de contención de este nódulo tumoral que lo va a separar del estroma que lo rodea. En este caso hay algo de retracción periférica,
no se observa muy bien porque estamos a mucho aumento, y obviamente el estroma va a ser un estroma bastante laxo, también característico de estos tumores, y en este caso hay presencia también de infiltrado inflamatorio de tipo crónico. Acá entonces tenemos señalado la empalizada periférica, característica de este tipo tumoral del carcinoma vasocelular. Otra imagen microscópica es lo que veíamos antes, es un tumor de aspecto microscópico también nodular, en este caso va a ser de patrón nodular también, son varios nódulos de diferentes tamaños, puede tener algunas áreas microquísticas, va a encontrarse infiltrando en la dermis, en este caso en la dermis papilar y la dermis reticular, va a estar infiltrando, y lo que podemos rescatar también acá es la presencia de ulceración. Cuando tenemos tumores de gran tamaño, estos tumores es muy probable que se ulceren, es decir, que pierdan la epidermis suprayacente y tengan un aspecto variado a nivel de la macroscopía. Fíjense, venimos con la epidermis a la derecha conservada y cuando estamos bien sobre la proliferación tumoral se produce la pérdida y ulceración de la epidermis. Otra resección macroscópica, fíjense, es una lesión bien sobreelevada, tiene presencia de algunas telangiectasias en la periferia, tiene áreas de distintos colores, probablemente tiene que ver con la ulceración superficial, ya que es una lesión nodular y de un tamaño importante. Recuerden siempre que el carcinoma vasocelular en general puede tener un reborde periférico, a veces de aspecto perlado, y confluyendo en ese reborde la presencia de vasos telangiectásicos. Este es otro patrón microscópico que se lo conoce como fibroepitelioma de Pincus. En realidad es una variante del carcinoma vasocelular en la cual las células se van a disponer con este patrón reticular, que van a estar como comprimidas por este tejido colágeno y por eso se lo denomina fibroepitelioma. No es más que una variante del carcinoma vasocelular, en este caso más de tipo reticular, y donde está predominando también de manera importante la presencia de tejido colágeno. Pero fíjense que las células mantienen las mismas características, son basaloides, y si lo viéramos a mayor aumento podríamos observar también la presencia de esta empalizada periférica. A mayor aumento, este es el estroma característico del carcinoma vasocelular. Como les decía con otra diapositiva, es un estroma bastante laxo, basófilo, distingue a este tipo de tumores, es distinto al estroma que veríamos en la dermis reticular en condiciones normales. Esto tiene un aspecto más claro, más basófilo, más mucinoso, y es característico del carcinoma vasocelular. Y fíjense, estas cordones celulares corresponden a las células basaloides de la epidermis con todas las características del carcinoma vasocelular. Hay que recordar que el carcinoma vasocelular es la neoplasia cutánea más frecuente, que va a presentar como factores de riesgo, el principal factor de riesgo va a ser la exposición solar y por lo tanto las localizaciones más frecuentes van a ser las áreas expuestas al sol y sobre todo la región de la cara, todo lo que es la cabeza. Los individuos calvos suelen desarrollar también carcinomas vasocelulares a nivel del cuero cabelludo. Y esto tiene que ver justamente con el daño actínico que se va a producir sobre las células. Esto va a traer mutaciones y va a provocar el desarrollo de este tipo de neoplasias. Es muy frecuente en ambos sexos,
es frecuente en las áreas expuestas al sol y tiene que ver obviamente con el hábito de exposición solar y también con las pieles más sensibles, que son aquellas de fototipo tipo A, que son las pieles muy blancas. Los casos que veíamos hasta ahora, estábamos siempre hablando de carcinoma vasocelular infiltrativo, es decir, estaba invadiendo en la dermis. En este caso tenemos un ejemplo de lo que llamamos carcinoma vasocelular superficial, es decir, los lóbulos tumorales se encuentran como pendiendo de la epidermis, como si fuera un colgajo, digamos, que está todavía unido a la epidermis, a la capa basal, pero no se ha desprendido y no ha infiltrado en la dermis subyacente. Entonces, esto es lo que llamamos carcinoma vasocelular superficial, que sería el homólogo a hablar de un carcinoma vasocelular in situ. Fíjense que microscópicamente las características van a ser similares a la contrapartida infiltrante. Son lóbulos tumorales, en este caso es bien nodular, van a presentar la empalizada periférica, estas células neoplásicas, bien basófilas, de características bien azules, cuando uno lo observa al microscopio, van a presentar la empalizada periférica de las células y en este caso se observa muy bien este artefacto de retracción del estroma subyacente, que también es característico del carcinoma vasocelular. En este caso tenemos otro lóbulo donde se observan las mismas características, la retracción periférica de las células y la empalizada periférica. En casos como este, las lesiones macroscópicamente no son muy importantes, digamos, pero en general esto lo vamos a diagnosticar o en las áreas adyacentes a un carcinoma vasocelular ya infiltrante, o también lo podemos encontrar en personas que tienen pieles de riesgo en control y que muchas veces ya sufrieron un carcinoma vasocelular y por lo tanto tienen un seguimiento estricto. Entonces, estas lesiones tan incipientes en general se diagnostican en ese tipo de pacientes. Entonces, es la contrapartida in situ del carcinoma vasocelular infiltrante. Como les decía, el algoritmo diagnóstico en los casos de este tipo tumoral va a ser en primer lugar una biopsia incisional. El método en general utilizado es la biopsia en sacabocado o la biopsia de tipo punch, en la cual obtenemos un pequeño fragmento de la masa tumoral y con eso el patólogo va a hacer el diagnóstico de este tipo tumoral, de carcinoma vasocelular. Lo que sigue va a ser la resección quirúrgica, es decir, la biopsia escisional con márgenes quirúrgicos de seguridad. Se utiliza en general en estas zonas expuestas, en zonas donde el cirujano debe economizar tejido, porque hay poco tejido para resecar, áreas sensibles y que pueden afectar la funcionalidad de lo que es la cara, de lo que es la nariz, los párpados. Entonces, la técnica quirúrgica va a ser la resección pasando por margen sano, pero el margen no es necesario que sea muy amplio, como en otros tumores cutáneos, como por ejemplo el melanoma, que se piden incluso márgenes de más de 1 centímetro. En el caso del carcinoma vasocelular, lo que le interesa al cirujano es que pase por tejido sano. Y acá vemos una resección donde el cirujano pudo levantar todo el medallón, digamos, de piel con tumor y pasó por tejido sano. Se va a realizar una reconstrucción de esta lesión. Y acá vemos cuál es el resultado posterior en este paciente, donde se hizo la resección completa. Muchas veces se deben realizar injertos de tejido si el lecho tumoral es muy grande. Y en los controles lo que queda solamente va a ser un área deprimida, blanquecina,
secundaria a la fibrosis que va a presentar ese sector, pero el paciente en este caso está curado. El carcinoma vasocelular es un tumor que tiene muy buena evolución si se reseca completamente, como en el caso de este paciente. Es rarísimo que el carcinoma vasocelular metastatice, pero sí tiene poder, digamos, de invadir localmente los tejidos. Entonces, por eso es importante la detección temprana y también es importante la resección con margen de seguridad. Bueno, como en la mayoría de las lesiones tumorales, lo más frecuente en el caso del carcinoma vasocelular son los esporádicos. Son muy raros los síndromes que se asocian a presencia de múltiples carcinoma vasocelular por una alteración genética, pero cuando se comienza a estudiar estos síndromes se conoce un poco más también de lo que es la fisiopatogenia de las lesiones esporádicas, y es lo que ha sucedido con el carcinoma vasocelular, en el cual hay un síndrome, que es el síndrome familiar de carcinoma vasocelular nevoide, en el cual aparecen múltiples carcinomas vasocelulares en individuos jóvenes, menores de 30 años, y obviamente esto tiene que ver con una mutación genética. El gen que va a estar comprometido en estos pacientes va a ser el gen PTCH, que nosotros vemos que lleva a una disociación de la proteína receptora que se encuentra en la membrana, que normalmente se halla el PTCH inhibido, ya que está unido a SMO, que es otra proteína transmembrana. Y cuando tenemos mutaciones en el PTCH, este se va a encontrar activo de manera constitucional y disociado de SMO, y entonces va a llevar a la formación de un factor de transcripción, que es el GLI1, y este factor de transcripción lo que hace va a activar la expresión de determinados genes a nivel del núcleo celular. Entonces, en la célula normal, el PTCH va a estar habitualmente inhibido. En las células neoplásicas va a haber una activación constitucional de PTCH y por lo tanto mayor producción de GLI1 y mayor activación de los genes, justamente una activación de la expresión génica a nivel nuclear, y se vio o se intenta ver como forma de también poder controlar los carcinomas vasocelulares esporádicos, inhibidores de estas moléculas, para evitar justamente el desarrollo, sobre todo los esporádicos, de estos tumores y la progresión de estos tumores. Tengan en cuenta que la forma más frecuente del carcinoma vasocelular la vamos a encontrar en los individuos viejos, y sobre todo el daño más frecuente va a ser la exposición a la luz ultravioleta. Ese sería el factor etiológico más frecuente. Otra forma de presentación es lo que se llama ulcus rodens o úlcera roedora, y se va a dar sobre todo en los pacientes en los cuales van a dejar estar este tipo de lesiones. Esta lesión va a crecer de manera tal que sea incontrolable ese crecimiento. Si no se hace nada, dijimos que es un tumor que es localmente agresivo. Si bien no tiene capacidad o es muy baja su capacidad de metastásica, localmente puede ser muy agresivo. Nuevamente es de resaltar acá las características macroscópicas singulares de este tumor, que presenta este borde perlado en la periferia y sobreelevado. Aquí también se ven bien la presencia de las telangiectasias que confluyen hacia los bordes tumorales. El centro, obviamente en este caso, va a ser un centro que va a estar ulcerado, por eso tiene diferentes coloraciones, tiene áreas más hemorrágicas, tiene otros sectores donde hay presencia de fibrina, por eso se ve de coloración blanquecina. Bueno, entonces, pasando al siguiente caso, el número 2, corresponde a una mujer de 43 años
que presenta en la pierna derecha esta lesión papular plana, pigmentada, que tiene bordes irregulares, como se ve claramente en la imagen. Es importante fijarse que además es una lesión que es asimétrica. Si nosotros dividimos al medio esta lesión, para hablar de simetría de una lesión, tenemos que comparar las dos mitades. Y si es simétrica, las mitades van a ser semejantes. En cambio, en esta lesión vemos claramente que las dos mitades son totalmente diferentes, por lo tanto hablamos de una lesión asimétrica. También los bordes, que no son bordes netos, son bordes irregulares. Presenta una coloración bastante variada, ya que hay áreas bien oscuras, negruzcas, otras áreas más pardas claras, áreas brillantes, áreas como de aspecto microulceroso. Y la localización en este caso también es importante, que es una lesión que se va a presentar en la pierna de una mujer. Acá tenemos la dermatoscopía, que es una observación que realiza el dermatólogo. Es una observación a mayor aumento que nos va a permitir observar nuevamente las características magnificadas de esta lesión, donde vemos otra vez la asimetría, los bordes irregulares, las variaciones en la coloración. Sigue siendo papular, ya que es plana la lesión, pero bueno, tiene las mismas características más magnificadas. Probablemente tenga áreas más pigmentadas dentro de áreas más claras, como acá, como acá. Y esto nos va dando la pauta de qué tipo de lesión puede ser la que estamos viendo en esta paciente. Nuevamente, en una lesión de estas características, lo primero que se debe llevar a cabo por parte del cirujano es una biopsia incisional, probablemente una biopsia en sacabocado o punch, para poder llegar al diagnóstico de certeza. Y obviamente una vez que tengamos el diagnóstico vamos a planificar qué tipo de cirugía o resección es la que vamos a llevar adelante de acuerdo al diagnóstico histológico. En este caso tenemos una resección quirúrgica, una biopsia escisional, porque nuevamente hubo una resección completa de toda la lesión con un margen de seguridad, que si recordamos el caso del carcinoma vasocelular, acá vemos que los márgenes de seguridad van a ser mucho más amplios. No tenemos regla, pero aproximadamente esto es cada uno de los márgenes, es casi el valor de la lesión que estamos observando. En este caso es una lesión más sobreelevada, también sus bordes van a ser irregulares, la coloración es parduzca. Entonces estamos en presencia de una lesión pigmentada con características macroscópicas sospechosas, digamos, de atipía en base a lo que venimos viendo hasta ahora. Otra resección quirúrgica, nuevamente observamos los márgenes de seguridad. En este caso la pieza está ya seccionada, llama la atención la coloración, una coloración negra, y los márgenes de seguridad en este caso también son amplios. ¿Qué debemos evaluar nosotros en cualquier lesión pigmentada o lesión de características melánicas que nos va a inducir un poco al diagnóstico? Normalmente en este tipo de lesiones nosotros tenemos que evaluar estos parámetros que se numeran como A, B, C, D, E, donde A corresponde justamente a la simetría de la lesión, y acá claramente podemos comparar y podemos ver lo que yo les decía al principio. Si nosotros partimos al medio de esta lesión, los bordes, los lados van a ser idénticos. Esto significa que la lesión es simétrica. En una lesión, acá dice normal, pero en realidad es una lesión no maligna, eso es lo que sería.
Sin embargo, cuando estamos en presencia de un melanoma, los bordes van a ser asimétricos característicamente, que es lo que venimos viendo hasta ahora en las lesiones que presentamos, en las macroscopías que presentamos. A, entonces, de simetría. B, de bordes. En un caso de una lesión benigna, los bordes van a ser bien regulares. En cambio, en el melanoma, los bordes van a ser completamente irregulares, desparejos, indentados. El color es homogéneo en las lesiones benignas como los nevus, por ejemplo. En cambio, en el melanoma vamos a tener variaciones del color dentro de una misma lesión, que acá lo vemos de vuelta. Áreas pigmentadas oscuras y áreas con un pigmento más pálido, más claro. El diámetro es importante tener presente, si bien ninguna de estas características son patognomónicas, son todas características que nos van a orientar un poco a arrimarnos al diagnóstico. En general, una lesión menor de 6 milímetros es una lesión benigna. Lo que se dice vulgarmente es que cuando nosotros podemos tapar con la cola de un lápiz una lesión melánica, no va a ser un melanoma en general. Y esto tiene que ver con el diámetro de la lesión. Cuando son mayores y sumamos los bordes y sumamos el color y la asimetría, ya ahí es más sospechoso. La evolución de la lesión, en general todas las lesiones benignas como los nevus no van a presentar cambios a lo largo de la vida, o sea, van a crecer hasta determinado punto y luego van a permanecer sin cambios. En cambio, las lesiones malignas como el melanoma van a presentar cambios ya sea en el tamaño, en la forma, puede cambiar el color, pueden también estas lesiones ulcerarse, sangrar, o sea, tienen otras características que también nos ayudan para definir macroscópicamente si una lesión va a ser maligna o benigna. Entonces recuerden, esto es importante, es el ABCDE de las lesiones melánicas. ¿Cuál es la microscopía de esta lesión? Ya este aumento nosotros estamos viendo que es una lesión pigmentada. Fíjense, normalmente los melanocitos se encuentran en la capa basal de la epidermis. En este caso nosotros tenemos una proliferación de células melánicas. Están dispuestas formando nidos. En este caso, nidos o tecas es como se conoce a las lesiones melánicas. Tienen una cantidad importante de pigmento. Este pigmento en general va a ser grueso cuando estamos en presencia de una lesión benigna como un nevus y en general en las lesiones malignas va a tener un aspecto más pulgurulento como es el caso de esta lesión. Otra cosa que es importante siempre evaluar es la epidermis y ver hasta qué altura vamos a tener presencia de células melanocíticas en la epidermis. Como dijimos, los melanocitos normalmente se encuentran en la capa basal. Cuando nosotros empezamos a observar que hay un aumento de melanocitos hacia la superficie, es decir, que esos melanocitos van a migrar, es el fenómeno que se denomina migración desde la capa basal hacia la superficie epidérmica, esto también ya es una pauta de una lesión maligna. Normalmente los melanocitos quedan confinados en la membrana basal. Esto también sucede cuando hablamos de lesiones névicas. Cuando empezamos a ver que estos melanocitos se extienden, migran desde la basal hacia la superficie, tenemos que sospechar que es una lesión melánica maligna, es decir, un melanoma. A esto también, a la presencia de melanocitos por arriba de la capa basal, se lo llama extensión payetoide, porque semeja lo que nosotros veíamos en la enfermedad de Payet, tanto de la vulva como de la mama, que era la presencia de células malignas en todo el espesor de la epidermis. Entonces esto se lo denomina extensión payetoide de las células melánicas. Otro ejemplo en el cual acá tenemos una importante presencia de pigmento, va a ser pulgurulento acá en el espesor de la lesión.
acá va a ser más grueso porque probablemente en la base de esta lesión haya extravasación de pigmento y ese pigmento esté siendo fagocitado por los macrófagos, entonces se va a observar con estas características. Sin embargo, en el espesor de la lesión va a tener ese aspecto pulgurulento. Hay proliferación entonces de células melanocíticas dispuestas en nidos o tecas a nivel de la unión dermoepidérmica. Acá vemos que también hay migración o extensión payetoide de los melanocitos en el espesor de la epidermis. Obviamente nosotros tenemos que evaluar en aún mayor aumento las características de estas células para definir a esta lesión como una lesión névica o como un melanoma. Acá nuevamente tenemos a mayor aumento esa extensión payetoide o migración de las células melanocíticas en el espesor de la epidermis. Fíjense, acá estamos en el tercio medio de la epidermis y tenemos una célula melanocítica. Acá también, cuando normalmente esta sería la ubicación en la basal. Además de que hay una proliferación en la unión dermoepidérmica de estas tecas o nidos de células melanocíticas. Entonces, con estos hallazgos histopatológicos, nosotros arribamos al diagnóstico de melanoma. Ahora tenemos que conocer que hay diferentes tipos de melanoma de acuerdo a la arquitectura de los mismos y a dónde estén comprometiendo clínicamente estos melanomas. Son principalmente 4 patrones de crecimiento. El más frecuente de todos es el melanoma extensivo superficial o de extensión superficial. Es el patrón de crecimiento más frecuente. Presenta en general histológicamente las características que venimos viendo, la extensión payetoide de los melanocitos y se va a dar en cualquier superficie corporal. En general lo vamos a encontrar más frecuentemente en las áreas expuestas al sol, porque el melanoma también, al igual que el carcinoma vasocelular, tiene dentro de su patogenia la radiación de rayos ultravioletas como uno de los mecanismos para su desarrollo. Después tenemos los melanomas lentiginosos. El melanoma léntigo maligno en general se va a dar en personas grandes y es más frecuente en el área de la cara. Va a tener un patrón de crecimiento particular, extendiéndose a nivel de la membrana basal. Después tenemos el melanoma lentiginoso acral, que tiene las mismas características histológicas del melanoma léntigo, pero va a sobre todo comprometer las áreas sacrales, es decir, las extremidades de los pies y de las manos. Puede comprometer el lecho subungueal. Y finalmente el melanoma nodular, que es la forma histológica más agresiva del melanoma y que como característica este tipo de melanoma, una vez que se presenta, ya tiene un patrón infiltrativo muy importante. Entonces, estos son los 4 subtipos histológicos. Recuerden que como característica el melanoma extensivo superficial es el más frecuentemente encontrado. El melanoma nodular es la variante más agresiva y que se va a presentar directamente infiltrando en la dermis. Y los otros 2 tipos de melanoma van a ser menos frecuentes. El acral se va a dar en las extremidades y el léntigo maligno puede verse a veces asociado a exposición solar intensa y a presentarse en la cara de personas grandes. ¿Cuáles son los patrones de crecimiento? Cuando nosotros hablábamos de carcinomas, sabíamos que hablábamos de un patrón de in situ y después de un patrón infiltrante. En el melanoma es homólogo, digamos, a lo que pasa en los carcinomas, pero nosotros hablamos de una fase de crecimiento radial o fase de crecimiento horizontal cuando estas células melánicas malignas van a estar confinadas a la epidermis y no van a presentarse infiltrando más allá de la membrana basal.
están confinadas a la epidermis, entonces hablamos de un melanoma en fase de crecimiento radial. Y cuando las células malignas atraviesan la membrana basal e infiltran en la dermis, estamos en presencia de un melanoma en fase de crecimiento vertical. Obviamente, acá en esta figura están resaltados los vasos y esto tiene que ver con la potencialidad maligna de estas neoplasias. Si nosotros detectamos a un melanoma en fase de crecimiento radial, lo más probable es que esta lesión además de estar confinada a la epidermis, no va a dar metástasis porque no hay una infiltración vascular probable, porque no hay vasos dentro de la epidermis y se va a comportar de manera benigna y va a ser curada con la resección. Diferente escenario vamos a tener cuando el melanoma está en fase de crecimiento vertical y al haber infiltrado ya la dermis, que está ricamente vascularizada, tiene muchas más posibilidades de dar metástasis. Acá tenemos una variante, la variante histológica más frecuente, como decíamos, es el melanoma extensivo superficial. Este tumor puede presentarse como fase de crecimiento radial u horizontal o in situ, o puede presentarse ya en fase de crecimiento vertical, es decir, haber atravesado la membrana basal y comprometer la dermis. En este caso es de resaltar la atipía citológica de estos melanocitos. Hay hipercromasia, hay aumento de las mitosis, hay atipía significativa, hay nucleolos evidentes que ya se ven a este aumento. Y después tenemos a nivel de la epidermis la extensión palletoide y la migración de estos melanocitos francamente atípicos hasta bien la superficie epidérmica. Entonces, probablemente este tipo tumoral se haya iniciado como una fase de crecimiento radial y una vez superada la barrera de la membrana basal, estamos en presencia de un melanoma extensivo superficial en fase de crecimiento vertical. Acá tenemos algunas características citológicas de los melanomas. Una de las características importantes es la presencia de un nucleolo acidófilo prominente. Fíjense que se ve en muchas de las células melánicas atípicas. Otra de las características es que este tumor puede presentar una vacuola intranuclear prominente, como se observa en otras neoplasias, y esto correspondería a invaginaciones del citoplasma dentro del núcleo celular y es bastante frecuente en el melanoma. Obviamente la disposición en tecas y la presencia de pigmento, en este caso, apoyan mucho al diagnóstico de un melanoma. Acá tenemos un ejemplo del melanoma extensivo superficial, pero en fase de crecimiento horizontal o fase de crecimiento radial. Fíjense, las tecas están pendiendo de la epidermis, todavía se hallan confinadas a la membrana basal, presenta atipía citológica importante, ya lo podemos ver a este aumento. Y la otra característica que era la extensión palletoide o migración de las células melanocíticas en todo el espesor de la epidermis. De todas formas, si uno hace la resección de la lesión en este estadio in situ, el pronóstico va a ser muy bueno porque, como dijimos antes, no va a tener capacidad de metastatizar. A mayor aumento, para notar claramente la atipía citológica marcada, fíjense que en este campo lo que nos va a ayudar no va a ser el pigmento, porque es un área con relativa pobre cantidad de pigmento. Sin embargo, tenemos los núcleos característicos, hay pleomorfismo. En este núcleo, si lo tuviéramos a mayor aumento, se podría observar que hay una vacuola intranuclear. La migración dentro de la epidermis y esta disposición en nidos o tecas,
Todo esto nos ayuda al diagnóstico de un melanoma. En este caso va a ser extensivo superficial por el característico patrón de crecimiento palletoide o de migración, por eso se llama extensivo superficial, migra hacia la superficie. Y no atraviesa la membrana basal, entonces estamos en presencia de un melanoma extensivo superficial en fase de crecimiento radial, horizontal o melanoma extensivo superficial in situ. Recuerden que es la forma histológica más común de los melanomas. Otra variante histológica es el melanoma nodular. Como antes dijimos, este tipo histológico se va a presentar directamente como un nódulo exofítico, tiene la coloración negruzca característica del melanoma. Como característica particular del melanoma nodular, sabemos que este tipo de melanoma no tiene fase de crecimiento radial. Una vez que se presenta, siempre se va a presentar en fase de crecimiento vertical. Y tiene que ver también eso si lo comparamos con la imagen histológica, ¿no? Al tener este aspecto nodular, obviamente suponemos que ya la dermis va a estar infiltrada justamente por este aspecto. El color negro característico, al tener también este crecimiento rápido y exofítico, es habitual que este tipo de melanomas se presenten ulcerados y como lesiones sangrantes. Y obviamente el pronóstico es el más ominoso de todas las variantes histológicas. Acá tenemos la histología de la imagen que hemos visto y, como decíamos, carece de fase de crecimiento radial, directamente se presenta con fase de crecimiento vertical, como en este caso está comprometiendo hasta la dermis reticular, fíjense. Esta proliferación que no tiene una gran cantidad de pigmento, habría que observarlo a mayor aumento para ver las características citológicas de esta neoplasia, y sí puede inferirse la disposición de aspecto nodular que ya presenta a este aumento. Estos nódulos o tecas que son característicos del melanoma. Otra cosa que es importante evaluar cuando nosotros tenemos este tipo de lesión y que es muy importante a la hora de comparar o de poder hacer el diagnóstico diferencial entre una lesión benigna y maligna, es decir, entre un nevus y un melanoma, es si las células, en el melanoma estas células carecen de maduración. ¿Y esto qué es? Que van a ser tan pleomórficas y atípicas cuando nosotros evaluamos la superficie como si estuviéramos evaluándolo en profundidad, a diferencia de lo que sucede en los nevus, en los cuales las células van madurando desde la superficie hacia la profundidad y cada vez se van haciendo más fusiformes, con citoplasma más escaso. Pasa lo opuesto en el melanoma, en el cual las células presentan gran pleomorfismo tanto en la superficie como en la profundidad. Es otro parámetro que nos ayuda en la distinción entre un melanoma y un nevus. Entonces, hasta acá nosotros sabemos que cuando estamos en presencia de una lesión melánica, lo que tenemos que hacer es definir primero el tipo histológico de melanoma, eligiendo entre las 4 variantes, el extensivo superficial, el melanoma lentiginoso, melanoma acrolentiginoso o melanoma nodular. Y evaluar si se encuentra en fase de crecimiento radial o en fase de crecimiento vertical. Otra de los parámetros que tiene que evaluar el patólogo y que no puede faltar en un informe anatomopatológico es evaluar la profundidad de invasión de la lesión, como se hace en cualquier otro carcinoma. Y en el melanoma se utilizan 2 parámetros, que son los niveles de Clark, que fue lo que primero se describió y durante muchos años se utilizó, y el espesor de Breslow, que es lo que en este momento es más significativo.
Sin embargo, en el informe anatomopatológico uno sigue poniendo los dos parámetros. Y el nivel de Clark justamente nos habla de qué manera está infiltrando la lesión y hasta dónde llega. El nivel 1 estamos en un melanoma en fase de crecimiento radial o melanoma in situ. En el nivel 2 es un melanoma que empieza a infiltrar la dermis papilar. En el nivel 3 ya estamos en un melanoma que llena y distiende completamente la dermis papilar. En el nivel 4 hay compromiso de la dermis reticular y en el nivel 5 ya el melanoma compromete la dermis reticular y comienza a infiltrar el tejido celular subcutáneo. Si bien se ha visto que hay diferencias entre los patólogos a la hora de informar el nivel de Clark, por eso se pone más importancia en el espesor de Breslow, pero estos niveles siguen informándose en los melanomas. Y acá tenemos el Breslow, que es mucho más exacto porque lo que hace el patólogo es medir con un ocular milimetrado, es como una regla que tiene dentro el ocular del microscopio, y medimos estrictamente el espesor de la lesión. Y sabemos que el Breslow se va a dividir de a 1 milímetro. Tenemos el Breslow 1 cuando el espesor tumoral es menor de 1 milímetro, entre 1 y 2 milímetros un Breslow 2, de 2 a 4 un Breslow 3 y más de 4 un Breslow 4. Entonces, esta forma es mucho más exacta a la hora de informar que los niveles de Clark. Obviamente, a medida que va aumentando el nivel, tanto en el Clark como en el Breslow, el pronóstico va a ser peor y va a ser mayor la posibilidad de metástasis. Otra cosa que evalúa el patólogo y que debe figurar también en el informe es la presencia de linfocitos intratumorales o TILs. ¿Por qué? Porque se ha visto que los pacientes que tienen una mayor cantidad de linfocitos intratumorales, quiere decir que su sistema inmunológico está reaccionando mejor contra esa neoplasia y por lo tanto van a tener mejor pronóstico que aquellos pacientes que no tienen respuesta. Entonces acá vemos cómo tenemos las células neoplásicas en la parte superior de la imagen. Acá están los nidos o tecas de melanoma con atipía citológica y acá vemos cómo hay una importante presencia de células linfoides intratumorales que están atacando a esta neoplasia. Eso es otro parámetro que debe figurar en el informe del patólogo. Entonces, ¿cuáles son los factores de peor pronóstico o los indicadores pronósticos en el caso de un melanoma? Tenemos factores clínicos en cuanto a la edad. Una persona mayor de 65 años va a tener peor pronóstico. En cuanto al sexo, las mujeres tienen mejor pronóstico. La localización en extremidades, el número de ganglios afectados, esto siempre es importante porque las metástasis del melanoma van a ser en primer término las estructuras ganglionares, las metástasis a distancia por supuesto y el nivel del LDH es otro parámetro clínico que se evalúa. En cuanto a la histología, tenemos que tener presente el espesor o nivel de Breslow, y sabemos que va de a 1 milímetro. El mejor pronóstico va a estar dado cuando es el nivel 1 o menor de 1 milímetro. La ulceración, otro parámetro histológico que se debe evaluar. Si la ulceración está ausente, va a ser mejor el pronóstico y esto tiene que ver con la rapidez del crecimiento de la lesión y con el tamaño de la lesión, la ulceración. El Clark, como ya vimos, obviamente el nivel 1 va a tener mejor pronóstico. La vascularización, si está ausente es mejor pronóstico. La invasión vascular, obviamente que no haya invasión vascular, porque esto nos habla de la posibilidad de metástasis a distancia. La presencia de microsatélites, es decir, lesiones tumorales de melanoma que se hallen adyacentes
a la lesión melánica, serían como extensiones del melanoma dentro de la piel. Si no hay, el pronóstico es mejor. El índice mitótico es algo que también tiene que informar el patólogo. Cuando es bajo es mejor pronóstico. Y la infiltración linfocitaria y la regresión, la infiltración linfocitaria si está presente va a ser mejor, y la regresión es cuando el organismo ha podido combatir ese melanoma y ese melanoma en general va a regresar, pero acá se habla de que el pronóstico va a ser mejor, digamos, si no hay regresión. ¿Y esto con qué tiene que ver? Que cuando se diagnostica un melanoma en regresión, en general lo vamos a diagnosticar a partir de la metástasis, porque estos melanomas en regresión en general ya metastatizaron al momento del diagnóstico. Por eso se los puede diagnosticar cuando apenas hay alguna lesión fibrosa y el tumor ya desapareció. Se los diagnostica por la metástasis. Entonces, dentro de lo que no puede faltar en el informe del anatomopatólogo, tenemos que tener presente siempre el tamaño de la lesión, que eso se mide macroscópicamente, el tipo tumoral y la fase de crecimiento, el espesor con los indicadores de Breslow y de Clark, la presencia o ausencia de úlcera, la presencia o ausencia de infiltrado linfocitario o linfocitos intratumorales, la actividad mitótica y la presencia o ausencia de embolias vasculares tumorales. Obviamente, otro parámetro que siempre tiene que estudiarse van a ser los márgenes quirúrgicos, sobre todo si es una lesión que pretende ser curativa, deben estudiarse los márgenes quirúrgicos para saber si el cirujano pasa por lesión, y la distancia del tumor al margen quirúrgico también es importante. ¿Y cuál es el origen? Obviamente el origen va a estar dado en las células melánicas que se van a encontrar en la base de la epidermis. ¿Qué alternativas nosotros tenemos de inmunohistoquímica? En general, la inmunohistoquímica que se utiliza en el melanoma va a ser para distinguir a este tipo tumoral de otros tumores indiferenciados, y el momento en el cual se lo utiliza sobre todo es en las variantes del melanoma que son amelanóticas, es decir, cuando el melanoma se va a presentar sin pigmento. Entonces, estamos en presencia de una neoplasia pobremente diferenciada que no tiene pigmento, y a veces hay que recurrir a técnicas de inmunohistoquímica para los diagnósticos diferenciales, sobre todo si estamos en una metástasis, si es una lesión metastásica. Y desde el punto de vista de la inmunohistoquímica hay dos marcadores que se utilizan sobre todo. Uno es el HMB45, que es altamente específico para melanoma, pero no es tan sensible, pero sí es muy específico. Y fíjense en este caso, si ustedes recuerdan, la inmunohistoquímica se va a dar, siempre va a presentar las mismas características. El colorante que se utiliza es la diaminobencidina, que tiene este color marrón, y en este caso vemos una tinción citoplasmática intensa de este color marrón en las células tumorales. Y esto nos indica que la tinción con HMB45 es positiva. Otro marcador que se puede utilizar es la proteína S100. Si bien es muy sensible, la marcación con proteína S100 es menos específica, ya que hay varios tipos tumorales que nos pueden dar positivos para esta proteína, como son, por ejemplo, las células de la vaina del nervio, que son positivas para la S100, pero bueno, en el caso de una lesión que sea negativa para el HMB45, como sabemos que la S100 tiene mayor sensibilidad, se puede utilizar esta técnica. Y como característica inmunohistoquímica, la proteína S100 va a tener tinción nuclear. Fíjense que los núcleos se ven bien oscuros, bien negros. Esto es porque la positividad se ve a nivel nuclear y a nivel citoplasmático.
Bueno, y una cosa a tener en cuenta y que es importante es que los melanomas es muy raro que se originen de lesiones névicas. Sin embargo, acá les vamos a mostrar un esquema que muestra la progresión en algunas familias donde hay síndromes de nevus displásicos con mayor posibilidad de desarrollar un melanoma, la progresión desde un nevus hacia un melanoma, pero tengan en cuenta que es muy baja la cantidad de nevus, es menos de un 30% de posibilidad de un nevus de desarrollar un melanoma. Pero este esquema nos sirve bien para ver la progresión, digamos, desde un nevus adquirido, que es un nevus que se puede presentar en la epidermis, puede adquirir características displásicas, estaríamos en presencia entonces de un nevus displásico con mayor atipía citológica, puede transformarse en un melanoma y la primera etapa del melanoma va a ser el melanoma en fase de crecimiento radial con extensión payetoide. Si va a infiltrar la membrana basal, estamos en presencia de un melanoma en fase de crecimiento vertical y obviamente al estar en la dermis tiene mayor acceso a la vasculatura y mayor posibilidad entonces de transformarse en un melanoma maligno que ya dé metástasis. De todas formas, recuerden que la progresión es muy rara y que la mayoría de los melanomas se van a presentar ya como lesiones malignas desde un primer momento. Y si hablamos de metástasis, tenemos que conocer que el primer lugar, la primera estación metastásica del melanoma van a ser los ganglios linfáticos regionales. Por eso en el melanoma también se utiliza la técnica del ganglio centinela, es decir, la inyección de sustancia de contraste alrededor del tumor y ver hacia qué ganglio drena el tumor y resecar el primer ganglio, igual que lo que sucede en el cáncer de mama. Esta técnica del ganglio centinela también se va a utilizar en el melanoma y una vez que se supera la barrera de la metástasis ganglionar, es muy frecuente que el melanoma dé metástasis viscerales, es un tumor altamente agresivo. Y acá tenemos un ejemplo de un hígado con múltiples imágenes nodulares, parduzcas, metastásicas de un melanoma. El hígado es uno de los lugares donde el melanoma frecuentemente puede metastatizar. Otro de los lugares es el sistema nervioso central. Acá tenemos una lesión nodular que se encuentra en el espesor del hemisferio cerebral, de coloración negruzca, y esto también entonces corresponde a la metástasis de un melanoma a nivel del sistema nervioso central. Es importante recordar que si bien el sitio más frecuentemente comprometido por el melanoma es la piel, el melanoma puede presentarse como una lesión tumoral primaria en otros órganos, como por ejemplo a nivel ocular, a nivel de la uvea. Acá tenemos un ejemplo donde vemos esa coloración negruzca característica del melanoma por un compromiso a nivel uveal. Y acá tenemos la imagen histológica en la cual hay una proliferación de células neoplásicas con la característica coloración pigmentada, esa coloración negruzca, y esto es característico del melanoma. Siempre que tenemos la presencia de un melanoma extracutáneo, tenemos que buscar y descartar que no haya presencia de otro melanoma cutáneo, sino que es realmente un tumor primitivo. Todo el tracto digestivo es otro de los lugares que frecuentemente también pueden dar origen a un melanoma primario. Bueno, y en cuanto a la genética molecular, en el caso del melanoma, son varias las vías que pueden estar comprometidas para el desarrollo de este tumor. Principalmente sabemos que puede haber mutaciones en los genes que afectan el control del ciclo celular, y acá tenemos el CDKN2A, que puede estar mutado hasta en un 40%
de los casos de melanoma familiares, en los casos de las familias con síndrome de nevus displásico, y sabemos que este gen lo que va a codificar van a ser diferentes proteínas, como son la P16, la P14 y la P15, que van a regular el ciclo celular. Al haber ausencia de estos reguladores, va a haber una proliferación desordenada y esto puede tener como correlato el desarrollo de un melanoma. También puede haber mutaciones que van a activar las vías de transmisión de las señales a favor del crecimiento, como pasa en el RAS y fosfatidilinositol 3 quinasa AKT, que es otra de las vías comprometidas frecuentemente en el melanoma, y puede haber también mutaciones que van a activar a la telomerasa. Es un damero de aberraciones moleculares el melanoma, y bueno, por lo tanto no hay todavía no hay grandes tratamientos en este área en cuanto a lo que son, en cuanto a las sustancias que utilizan los oncólogos dirigidas, todavía no hay grandes cosas en relación al melanoma. Bueno, esto es todo por esta clase.